Hola, continuamos con la resolución de problemas de física de segundo bachillerato del bloque 2, interacción electromagnética para selectividad. En concreto, nos vamos a centrar ahora en la parte de magnetostática. El vídeo de hoy además se corresponde con la clase del día 26 de enero del año 2021. Pues bien, este vídeo en el que vamos a resolver 4 problemas de magnetostática, además sirve como resumen y colofón de, digamos, toda la teoría del tema de magnetostática que nos vamos a encontrar luego después en los problemas de selectividad. Básicamente, digamos, son los problemas más típicos. Pues bien, vamos a comenzar con el primero. Nos dice que un electrón con un electronvoltio de energía cinética describe un movimiento circular uniforme en un plano perpendicular a un campo magnético de 10 elevado a menos 4 teslas. Bien, aquí ya tenemos varias cosas curiosas. En primer lugar, nos están dando la energía cinética en una unidad de medida que es el electronvoltio. Hay que tener en cuenta que un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Es una unidad de energía que viene definida a partir de del estudio de cómo acelerar un electrón a través de una diferencia de potencial y tal. Hay un vídeo en el que analizo un poco las unidades de medida que se utilizan en electromagnetismo. Remito a él. Y por otro lado, nos están indicando que dicho electrón describe un movimiento circular uniforme en un plano perpendicular a un campo magnético. No nos están indicando direcciones y sentido del campo, simplemente que es perpendicular. Yo, por comodidad, voy a suponer que mi electrón está aquí, su velocidad va a ser esta y que su trayectoria, digamos que va a ser esta circunferencia de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, su fuerza magnética, la fuerza que sufre, que actúa como fuerza centrípeta, va a ir en esa dirección. Para que esto ocurra, tenemos que calcular el campo magnético. Bien, el campo magnético tenemos que utilizar la regla de la mano derecha y podemos comprobar que el campo magnético tiene que ir en esta dirección y sentido, ¿vale? Recordar que con las cargas negativas uno aplica la regla de la mano derecha, índice para la velocidad, para las cargas negativas, perdón, aplicamos la regla de la mano derecha como si fueran cargas positivas y luego giramos la fuerza resultante 180 grados. Entonces, la velocidad en el índice, el campo magnético, los otros 3 dedos, del corazón al meñique, y la fuerza viene dada por el pulgar, ¿vale? En esta situación iría apuntando la fuerza hacia arriba el pulgar, pero como es una carga negativa, apunta hacia abajo. Bien, esta disposición, curiosamente, se corresponde con lo que nos van a preguntar ahora en el apartado A, porque nos dice que expliquemos con ayuda de esquemas las posibles direcciones y sentidos de la fuerza, velocidad y campo magnético implicados y calcular el radio de la trayectoria. Bueno, pues aquí se ve claramente que ya con nuestro planteamiento estamos resolviendo esa pregunta. Podría darse la circunstancia de que el electrón, digamos que se mueve describiendo esta otra circunferencia, que dentro de este mismo plano pues cabe esa posibilidad. Entonces, en esta situación, si analizamos, el campo magnético tiene que ir hacia fuera del papel, ¿vale? De nuevo, aplicando la regla de la mano derecha,
apuntaría hacia abajo la fuerza, pero como un electrón apunta hacia arriba. Eso es muy importante. Pues bien, el campo magnético nos han dicho que tiene un módulo de 10 elevado a menos 4 teslas. Y nos piden calcular el radio. Pues bien, aprovechando que describe una circunferencia, que esto hay que saberlo por teoría, que es una partícula cargada dentro de un campo magnético uniforme, con velocidad, va a describir una circunferencia porque la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta. Entonces, por la ley de Lorentz, sabemos que la fuerza magnética es Q, producto vectorial de la velocidad por el campo. En este caso, como son perpendiculares, pues bueno, ya damos por hecho, cogemos el módulo directamente, módulo de 1 de la velocidad del campo magnético por el seno del ángulo, que al ser perpendicular es 90, que va a ser 1, y la fuerza centrípeta sabemos que es mv al cuadrado partido por el radio, donde m es la masa del electrón, v su velocidad y r el radio. Aquí el cuadrado se nos va y podemos simplificar, nos queda algo tal que así. Muy bien, entonces el radio de la trayectoria va a venir dado por el producto de la masa por la velocidad partido por la carga y el campo. Tanto la masa como la carga como el campo lo tenemos, pero desconocemos la velocidad. Para ello tenemos que recurrir a el dato que nos han dado de energía cinética. La energía cinética sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Voy a recuadrar esto para no perderlo. Bien, entonces esto es igual a un electronvoltio. Podríamos despejar V y llevarla al otro extremo. Eso sería una opción. O despejar V aquí y llevar todo a este lado de aquí. Ya como deseemos. Yo prefiero trabajar con cuadrados, por lo tanto voy a coger la expresión del radio voy a ver que la velocidad es RQV partido por M y esto pues me lo voy a llevar a este lado de aquí. Entonces la energía cinética, que sabemos que es un electronvoltio o 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, es un medio de la masa por RQV partido por M todo al cuadrado. Entonces, esto se me queda R cuadrado, Q cuadrado, campo al cuadrado, partido por 2M. Pues he simplificado una masa que se va al cuadrado. Y finalmente, R va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de la energía, 2 veces la energía cinética por la masa partido por Q al cuadrado y por B al cuadrado. Como digo, se podría haber despejado también directamente de la otra manera, es indiferente. Y ahora pues pasamos a resolver. Debemos de coger el dato en julios de la energía cinética. Pues todo debe estar en el sistema internacional.
El resultado es más menos 0,034 metros. Lo que es lo mismo, radio es igual a más... Nos quedamos con el 3,4 centímetros. ¿De acuerdo? Bien. Y el apartado B nos dicen repita el apartado anterior para otro electrón que siguiera una trayectoria rectilínea. En este caso, la situación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque en el apartado B sabemos que si un electrón realiza una trayectoria rectilínea, entonces quiere decir que no puede estar sometido a la fuerza magnética que produce el campo magnético, porque para que siga una trayectoria rectilínea no puede estar sometido a dicha fuerza. Por lo tanto, en esa situación, para que eso ocurra, a la fuerza, la velocidad del electrón tiene que ser paralela al campo. ¿De acuerdo? Si el electrón sigue una trayectoria rectilínea, entonces la fuerza magnética es cero, por la ley de Lorentz. Si analizamos la ley de Lorentz, vamos a ver que la tenemos aquí. La ley de Lorentz nos dice que la fuerza magnética depende de la carga de la velocidad y del campo, a través de un producto vectorial de la velocidad por el campo. Este producto vectorial en forma de módulo hemos visto que es QVB por el seno del ángulo que forman, que en este caso es perpendicular, por lo tanto son 90 grados. Si V y B son paralelos, entonces el seno es 0, porque es seno de 0 grados, seno es 0 y la fuerza magnética vale 0. Luego en esa situación el electrón no sufre ninguna fuerza y puede atravesar el campo magnético de manera rectilínea, ¿no? Con una trayectoria rectilínea. ¿De acuerdo? Luego siempre que nos pidan una trayectoria rectilínea en una partícula cargada con velocidad en un campo magnético, necesitamos que velocidad y campo sean paralelos. En cualquier otra situación, la trayectoria será una circunferencia. El valor de la fuerza irá variando en función del ángulo que formen V y B, desde 0 hasta 1, ¿de acuerdo? Que sería la fuerza máxima. Ahora continuamos con el problema 2, en el que me he tomado la libertad de hacer ya un esquema previo, porque ahora, si antes hemos estado trabajando con partículas cargadas en movimiento dentro de un campo magnético, ahora vamos a analizar la interacción magnética entre hilos por los que circula corriente, vamos, cables, y la interacción del campo magnético producido por hilos. Muy bien. Nos dice que tenemos dos hilos metálicos largos y paralelos por los que circulan corrientes de 3 amperios y 4 amperios. Pasan por los vértices B y D de un cuadrado de 2 metros de lado, situado en un plano perpendicular como se ilustra en la figura. Aquí tenemos a la izquierda arriba el cable por lo que circula la corriente hacia dentro del papel, a la esquina inferior derecha un cable que la corriente circula hacia afuera del papel, he nombrado A, B, C y D a los vértices, y las corrientes son de 3 amperios en el caso de B y de 4 amperios en el D. He llamado a esa corriente, a la corriente B1, y a la corriente D la he llamado 2. Campo 1 y campo 2. Porque recordemos que las corrientes estacionarias producen campos magnéticos, que son circunferencias concéntricas al cable. En el plano este que tenemos, donde está el cuadrado, he dibujado las circunferencias concéntricas.
Pues bien, el apartado A nos dice dibujé en un esquema en el que figuran las interacciones mutuas y el campo magnético resultante en el vértice A. Es decir, tenemos que dibujar la interacción mutua entre los dos cables, o lo que es lo mismo entre las dos corrientes. Eso es hablar de fuerza. Luego aquí, esta interacción mutua tenemos que entenderlo como fuerza magnética. Y luego el campo magnético resultante en el vértice A, que sería el vértice de aquí. ¿Vale? Aquí he hecho este esquema para que se pueda ver cómo vamos a interpretar la interacción, porque es curiosamente un esquema, un dibujo bastante que puede llevar a error, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos el cuadrado y he dibujado en azul el campo magnético producido por la corriente 1, que está en el vértice B. Aplicando la regla a la mano derecha, el pulgar marca el sentido de la corriente y el resto de dedos el sentido de giro el sentido del campo. Y en el caso 2, de la corriente 2, en morado. Sentido horario en 1, sentido antihorario en 2. Y aquí a la derecha, en el otro cuadrado, voy a dibujar la interacción mutua y el campo resultante. Es decir, exactamente lo que me pide el ejercicio. Lo que pasa es que antes he hecho esto para que sea más cómodo entenderlo. Bien, si analizamos las líneas de campo azules, vemos que sobre el cable 2 va a ir el campo en el punto donde se encuentra el cable 2, va a tener esta dirección y sentido. Y si analizamos el campo, las líneas de campo moradas del cable 2, vemos que en el punto donde se encuentra el corte con el cable 1 va a tener esta dirección. Y ahora, sabiendo ya la dirección y sentido del campo en cada uno, podemos estudiar la fuerza que sufre cada uno de los cables. Para estudiar la fuerza que sufre el cable 2, tenemos que ahora utilizar la regla de la mano derecha como si fuera una partícula, pensando en una partícula positiva que fluye a través del cable. En ese sentido, la velocidad viene dada por el sentido de la corriente, que en este caso es hacia arriba, dedo índice hacia arriba, saliendo del papel. El campo magnético que sufre es el B1 y el pulgar nos da el sentido de la fuerza, que se puede ver si cambiamos el color, que es tal que así. Esta sería la fuerza magnética que sufre 2 debido a 1. En parte, esto no es un cuadrado perfecto, no me ha salido un cuadrado perfecto, pero si uniéramos los extremos, los vértices, este sería el sentido de la fuerza. En el caso del cable 1, volvemos a hacer el mismo proceso y podemos comprobar que la fuerza que sufre es esta. Fuerza 1 debido al cable 2. Por lo tanto, vemos que hay una interacción mutua de repulsión. Vamos a ver qué pasa en el punto A, que también tenemos que analizar el sentido de dirección y sentido del campo para extraer el campo magnético resultante. Si pensamos en el campo magnético 1, vemos que el campo magnético tiene esta dirección y sentido.
y el campo magnético 2 tiene esta dirección y sentido. Luego el campo resultante, vamos a poner con otro color, por ejemplo verde, va a ser la suma vectorial de ambos vectores. Voy a hacer de distinto tamaño este vector para que se vea que es una suma vectorial. Luego el campo magnético en el punto A total va a ser este. Este sería B total en el punto A. Por lo tanto, aquí tendríamos ya resuelto el apartado A. Vemos que es un proceso sencillo, pero que hay que hacerlo con cautela para no cometer errores. Fijaos que no nos están pidiendo el cálculo del campo magnético en el punto A. No da esa información, no nos piden esa información. En cualquier caso, si hubiera que hacerlo, sabemos que el campo magnético en módulo producido por una corriente rectilínea indefinida es tal que así, mu sub 0i partido 2pi-d. Entonces habría que calcular el campo magnético de un cable y de otro y hacer la suma vectorial. Eso es muy importante, no en módulos. Luego habría que calcular B1 B2 y como son mutuamente perpendiculares, el B total seguro, si consideramos esta dirección y sentido, quedaría de modo resumido como menos ¿de acuerdo? Este sería el campo magnético. No sustituyo, pero la suma vectorial sería esta, ¿de acuerdo? En componente y componente J vemos que son negativas las dos según nuestro sistema de referencia y cada una la distancia son 2 metros porque es un cuadrado y cada uno con su corriente, ¿vale? Eso es un añadido que no exige, pero bueno, para complementar un poco el problema. Y ahora el apartado B nos pide calcular los valores numéricos del campo magnético en A y de la fuerza por unidad de longitud ejercida sobre uno de los hilos. Pues bueno, fijaos que me he adelantado, no había leído el apartado B y tenemos que calcular exactamente esto que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Al igual que pasaba con campo eléctrico, con campo rotatorio, se cumple el principio de superposición y por lo tanto el campo total siempre es la suma vectorial de los campos. Aquí tendríamos ya el campo total. Vamos a terminarlo. El B total es menos mi sub 0 y sub 1 partido 2pi por 2 y menos mi sub 0 y sub 2 partido 2pi por 2j y, o lo que es lo mismo, que podemos sacar factor común menos mi sub 0 partido 4pi y sub 1 y más y sub 2 j.
Entonces, el campo total va a ser igual. Vamos aquí al apartado B. Cojamos las operaciones. Tenemos, en primer lugar, que el mi sub 0 es 4pi por 10 elevado a menos 7. Que como está dividido por 4pi es 10 elevado a menos 7. Y ahora tenemos la suma de i sub 1 más i sub 2. Siete amperios. Nos queda menos 3, que no me confunda con los números, 3a, bien, sí, menos 3 por 10 elevado a menos 7i menos 4 por 10 elevado a menos 7j Tesla. Al sustituir, he hecho esta operación por i sub 1 y luego esto multiplicado por i sub 2, ¿vale? El 4pi con el 4pi se va y me queda 3 por 10 elevado a menos 7 y 4 por 10 elevado a menos 7. Pues bien, esa sería la primera parte. Y la segunda, que es la nueva, nos pide calcular la fuerza por unidad de longitud ejercida sobre uno de los hilos, el que nosotros queramos. Para calcular la fuerza por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que operar del siguiente modo. Hay que aplicar la ley de Ampère para corrientes, es decir, la fuerza de Ampère, que nos dice que en forma diferencial más o menos podemos suponer que el diferencial de la fuerza es I, la corriente, el diferencial de longitud por el campo magnético. ¿De acuerdo? En concreto, esto tendría que llevar un producto vectorial en forma general. Pero nosotros podemos aplicarlo del siguiente modo. Que la fuerza por unidad de longitud es igual a IB. Suponemos que este producto vectorial sale máximo, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener esa fuerza por unidad de longitud? Pues hay que tener mucho cuidado porque podemos inducir a error. El error es el siguiente. Cuando nosotros analizamos, imaginemos que estamos intentando resolver la fuerza que sufre este conductor. Como la fuerza depende de la corriente del propio conductor, pero del campo magnético que produce el cable 1, que es la fuente que genera ese campo que provoca la fuerza, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos estudiar la fuerza que sufre el conductor 2 debido al conductor 1 por unidad de longitud, tenemos que considerar la corriente del conductor 2, pero el campo del conductor 1, porque el que provoca esa fuerza sobre el cable 2 es el campo 1. De forma que tendríamos I sub 2, ¿y cuánto vale B sub 1? Pues B sub 1 es mi sub 0 y 1 partido 2pi por la distancia. ¿Qué distancia es en este caso? Pues en este caso la distancia es la diagonal. Y la diagonal del cuadrado, donde D es la diagonal. ¿Cómo sacamos la diagonal? Pues bien, la diagonal la podemos sacar de un triángulo rectángulo. Hacerlo mejor.
más o menos. Aquí está la diagonal y sabemos que los lados valen 2, cada uno 2 metros. Entonces la diagonal va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. 4 más 4, raíz de 8. Pues bien, entonces la fuerza que sufre el conductor 2 debido al conductor 1 es esta. Que si sustituimos, tenemos sale una fuerza por unidad de longitud de 8,48 por 10 elevado a menos 7 newton partido por metro. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta que la fuerza, en este caso, se suele pedir siempre por unidad de longitud. El motivo es que el campo magnético que nosotros conocemos, es decir, este que hemos puesto aquí, es un campo magnético de un hilo recto indefinido, es decir, que no tiene una longitud definida. Entonces, no podríamos aplicar, digamos, de manera rigurosa esta expresión, convertirla en una expresión como esta, que podríamos escribirlo también como F igual a IL por B, y quedarnos tan panchos. Eso no es tan sencillo de resolver así, ¿vale? Porque el campo magnético que tenemos es de un hilo recto y definido y una serie de circunstancias. Por lo tanto, debemos de aplicar siempre la idea, o nos van a pedir casi siempre la idea de una fuerza por unidad de longitud, que basta con suponer L igual a 1 y ya está, ¿vale? Pues bien, hasta aquí este problema, pasamos al siguiente. Volvemos a hablar de partículas cargadas. Nos dice un protón, tras ser acelerado mediante una diferencia de potencial de 10 elevado a 5 voltios, entra en una región en la que existe un campo magnético de dirección perpendicular a su velocidad, describiendo una trayectoria circular de 30 centímetros de radio. Bien. Nos piden realizar un análisis energético de todo el proceso y, con ayuda de esquemas, explicar las posibles direcciones y sentidos de la fuerza, velocidad, campo eléctrico y campo magnético implicados. Que nos digan que una partícula ha sido acelerada mediante una diferencia de potencial nos conecta con electrostática. Nos está diciendo que una variación de potencial de 10 elevado a 5 voltios. Es una forma de decirnos la energía cinética del protón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la variación de energía potencial eléctrica es la carga por delta V, y como estamos en un campo conservativo, podemos suponer que Q delta V va a ser igual a la variación de energía cinética. Si entendemos que el protón se acelera desde el reposo, pues al final esto es la energía cinética Q por delta V, ¿vale? Eso por un lado. Y luego después nos dicen que entra en una región en la que existe un campo magnético de dirección perpendicular a su velocidad. Pues bueno, por comodidad vamos a suponer, por ejemplo, que la velocidad es esta, por cambiar un poco, y el campo magnético es este. En esta situación, ¿hacia dónde apunta la fuerza que sufre el protón? Pues aplicando la regla de la mano derecha, se puede ver fácilmente que el protón sufre una fuerza tal que así. ¿Vale? La dibujo así, es hacia dentro del papel.
Luego la circunferencia que va a describir va a ser una circunferencia que va a estar en un plano perpendicular al plano del papel, al plano de la pizarra. Además nos proporcionan el radio de giro de la trayectoria, que es 30 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,3 metros. Para realizar un análisis energético es fácilmente explicable desde el siguiente punto de vista. Tenemos dos regiones. En una primera región o primera fase hay campo eléctrico. Entonces el protón es acelerado desde el reposo. Hasta alcanzar una energía cinética que va a ser igual a Q por delta V. ¿Vale? Por lo tanto, hay una transición de energía potencial eléctrica a energía cinética. Y aquí, pues, la energía se conserva. ¿Vale? Y luego tenemos una segunda fase en la que ya estamos inmersos en el campo magnético. En esta situación, el protón describe un MCU, movimiento circular uniforme, y no existe un intercambio de energía, digamos que no hay variación de energía. Porque la fuerza magnética no realiza trabajo. Evidentemente esto es una situación ideal. Si el protón está que no hay rozamientos, no hay nada, sino entonces, claro, el protón no va a estar eternamente ahí girando. En una situación ideal sí, ¿vale? Ya hemos analizado el sentido y dirección de fuerza, velocidad y campo y los análisis energéticos. Bien, ahora en el apartado B nos piden calcular la intensidad del campo magnético y calcular cómo varía el radio de la trayectoria si se duplicase el campo magnético. Bien, ¿cómo calculamos la intensidad del campo? Pues muy fácilmente, volvemos a utilizar las mismas expresiones que hemos utilizado en el ejercicio 1. Aprovechamos que la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta y entonces, como es velocidad y campo son perpendiculares, sabemos que el módulo de la fuerza magnética por la ley de Lorentz va a ser QVB seno de 90 grados masa velocidad al cuadrado partido por el radio. Velocidad se me va y obtengo aquí que B va a ser igual a mv partido Q por R. Yo no dispongo de la velocidad, pero sí la puedo obtener a partir de esta expresión. Entonces, aprovecho que tengo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o lo que es lo mismo, Q delta V es un medio de mv al cuadrado, y entonces tengo que V va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2Q delta V partido por M. Luego de aquí ya puedo sacar que el campo magnético va a ser igual a M partido por Q y por R multiplicado
por la raíz cuadrada esta de aquí. Suponemos la positiva. Finalmente, si reescribimos aquí la expresión, m partido q por r, raíz cuadrada, 2q delta v partido por m. Y ahora pues sustituimos la masa del protón, 1,7 exponente menos 27, dividido por la carga y por el radio. Y el resultado es de 0,15 teslas. Un resultado bastante razonable. Tesla es una unidad de medida, pues también es alta, es elevada. Nos preguntan también cómo varía el radio de la trayectoria si se duplicase el campo magnético. ¿Vale? Bien, podemos utilizar esta expresión de aquí, o si queremos volver a una expresión más cómoda, podemos tomar esta de aquí. Es decir, si tenemos que B es m por v partido q por r, y digo que podemos volver a esta porque nos están hablando que solamente varía el campo. Entendemos que velocidad, masa y carga siguen siendo las mismas, por lo tanto van a actuar como constantes. ¿Qué más me da poner v que poner todo este mamotreto? Entonces, tendríamos que b' es igual a 2b. Entonces, b' es igual a mv partido por q r'. B' puedo sustituir por 2b. Entonces, r' es igual a mv partido qb un medio, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que en el caso normal, R es m partido por m por v partido q por b, y en el caso de R' tenemos un medio de mv partido q por b, o lo que es lo mismo, esto es un medio de R. Luego, el radio se reduce a la mitad. Por lo tanto, cuanto más aumentemos el campo magnético, más pequeño se hará el radio, ¿vale? Y por último vamos a terminar este vídeo con otro ejercicio que además es muy curioso. También trata sobre partículas que se desplazan en un campo magnético, pero además con un campo eléctrico. Nos dice además, para este caso particular, tenemos que en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico de 100 newton partido coulombio,
y un campo magnético de 10 elevado a menos 3 teslas, perpendiculares entre sí, y esto es muy importante, penetran un protón y un electrón con velocidades perpendiculares a ambos campos. Luego la situación es, todo es perpendicular, los campos entre sí y las velocidades de cada una de las partículas a los campos. Nos pide dibujar en un esquema los vectores velocidad, campo eléctrico y campo magnético en el caso de que las partículas no se desvíen. Aquí la situación es distinta a la que hemos visto antes, porque ahora tenemos tanto un campo eléctrico como un campo magnético a la vez. Entonces, si una partícula está cargada, en este caso están cargadas, y además se están moviendo, van a sufrir interacción por ambos campos. Luego, para conseguir que las partículas no se desvíen, necesitamos que haya un equilibrio de fuerzas. Para que no se desvíen, es necesario que haya un equilibrio de fuerzas. ¿Y qué quiere decir un equilibrio de fuerzas? Pues que el sumatorio de las fuerzas, que en este caso va a ser fuerza magnética más fuerza eléctrica, despreciamos los efectos de la gravedad, tiene que ser igual a cero, tiene que haber un equilibrio. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues bien, vamos a suponer que tenemos el siguiente espacio donde va a haber un campo eléctrico con esta dirección y sentido y un campo magnético con esta dirección y sentido. Cumplimos con los requisitos, que los campos sean perpendiculares entre sí. Y ahora yo voy a suponer un protón. Dibujo un protón. Imaginemos que este es el protón. Y este de aquí va a ser el electrón. Muy bien. Y ahora me pregunto, para que estén en equilibrio de fuerzas, yo necesito que se cumpla esta suma vectorial, o lo que es lo mismo, que en módulo la fuerza magnética se iguale a la fuerza eléctrica, ¿no? Y en la dirección y sentido, o si queremos podemos expresarlo en forma vectorial. Muy bien. ¿Cómo podemos verlo aquí? Pues si el protón, si yo he elegido que el campo eléctrico y el campo magnético estén así, el protón va a sufrir una fuerza eléctrica en esta dirección y sentido. Para que haya equilibrio de fuerzas, la fuerza magnética tendrá que ir para arriba. Por lo tanto, me han determinado la fuerza magnética y el campo. ¿Hacia dónde va la velocidad del protón? Pues con mi regla de la mano derecha lo averiguo. Y veo que la única opción posible es que la velocidad sea saliente del protón. V del protón. ¿Y qué va a pasar con el electrón? Bueno, en estas condiciones se cumple que tanto la velocidad del protón es perpendicular a E y a B, que es lo que nos pide también. Luego, está bien hecho. Y para el electrón sabemos que el campo eléctrico, la fuerza eléctrica, va a ir en sentido contrario a cómo va en
en el protón, luego la fuerza magnética tiene que ir también en sentido contrario, algo que también ocurre por la regla de la mano derecha. Luego directamente ya sabemos que el electrón va a tener la misma dirección y sentido en velocidad que la del protón. Y se están cumpliendo todos los requisitos. ¿De acuerdo? Fijaos que en este ejercicio, una vez uno tiene que cuadrar un montón de cosas, pero hay muchas variables que la elige la persona que está resolviendo el problema. Cumpliendo las condiciones de perpendicularidad, uno puede fijar E y B, y como sabe que se tiene que cumplir el equilibrio de fuerzas, que es la clave del ejercicio, pues ya la impone para que finalmente obtener el valor de la velocidad, ¿vale? No nos liemos porque son muchas flechas, pero no es tan complicado. Y por último, nos pide calcular la energía cinética que debería tener el protón y el electrón en esas condiciones. Esto es una pregunta muy sutil, pero que nos está ofreciendo ver un ejemplo de lo que se conoce como selector de velocidades. Por eso digo que este ejercicio es muy curioso. Selector de velocidades es un dispositivo en el que un campo eléctrico y un campo magnético están funcionando a la vez y obligan a que solamente las partículas con una velocidad determinada atraviesen el dispositivo y el resto choquen con las paredes, intentando conseguir que solamente nos quedemos con ciertas velocidades, con ciertas partículas. ¿Vale? En teoría, la parte de teoría se analiza con más detenimiento. ¿Y cómo se determina la velocidad? Pues ni más ni menos que aprovechando el equilibrio de fuerzas. Como la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, entonces QVB, que en este caso, como son perpendiculares, va a ser seno de 90 igual a 1, tiene que ser igual a Q por E. Las cargas se nos van y se nos queda la velocidad dependiente del campo eléctrico y del campo magnético. Una expresión crucial para determinar la velocidad en el selector de velocidades. Vemos que nosotros, modificando los valores de los campos, podemos determinar qué velocidad queremos para que se cumpla este equilibrio de fuerzas. Es maravilloso. Es una aplicación sencillísima y muy útil para muchos experimentos y muchos planteamientos dispositivos experimentales. Pues bien, vamos a ver esa velocidad porque tenemos el valor de E y el valor de B. Y no es ni más ni menos que 100.000 metros por segundo. ¿Vale? Y terminamos el ejercicio. Evidentemente, tanto el protón como el electrón tendrán que llevar la misma velocidad. Fijaos que en esta expresión no hay dependencia ni de la masa ni de la carga de la partícula. Solamente depende de los valores del campo. Luego el selector de velocidades solamente nos permite discriminar las partículas en función de su velocidad. En el espectrógrafo de masas sí podremos diferenciar las partículas en función de sus magnitudes que las definen, como son la masa o la carga. Que la masa en concreto, en ese caso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Hemos podido ver un espectro bastante amplio de los problemas que se presentan en magnetostática, en selectividad, y creo que sirve bastante bien para afianzar los contenidos del tema.